único artículo que yo he leído de un experto en bioética sobre el tema de la donación de sangre de las personas con hemocromatosis está hecho por un asesor de los bancos de sangre belgas, que es precisamente Bélgica, yo creo que quizá el único país de Europa que no deja donar a ningún hemocromatósico. Y este señor, este experto en bioética, ¿qué dijo? Ese señor dijo, cuando una persona da sangre en un banco de sangre, no tiene no tiene una acción altruista, no hace una acción altruista, hace dos acciones altruistas. La primera, cuando una persona normal da sangre en un banco de sangre, la primera es dejarse pinchar, se deja pinchar, ¿no? Y por tanto sacar la sangre. Y una vez la sangre está en la bolsa, la segunda acción es dar la bolsa, porque esta persona en cualquier momento podría decir, muy bien, pues ahora esta bolsa no la doy porque es mía. Hay dos acciones. Entonces, en la persona con hemocromatosis, es verdad que la primera acción, pinchar y drenar hasta la bolsa, hombre, esta no es del todo altruista porque tiene un beneficio en su salud. Pero la decisión de después dar la bolsa o no darla, esta continúa siendo altruista. Y yo pienso que se tendría que hacer, que crear pues, un mecanismo en los bancos de sangre para que estas personas den de forma regular, tengan en cuenta situaciones como esta y en cualquier momento, desde luego el paciente cuando va se le saca la sangre y se decide si esta sangre realmente entra en el circuito de transfusión o es una sangre pues, que por el motivo que sea pues, se tiene que eliminar, ¿no? Esto también daría seguridad, yo pienso, a los profesionales de los bancos de sangre, porque a veces nos cuesta entender por qué este tema del altruismo es tan importante para ellos y tal. Hombre, es muy importante porque imaginaos que una persona, hay países, como ha dicho Bárbara, que les hacen pagar por hacer flebotomías. Pues una persona que a lo mejor tiene una conducta de riesgo para adquirir, por ejemplo, el SIDA, por ahorrarse el dinero que le cuesta esa flebotomía, podría, en fin, decir una mentira, ¿no? en el banco de sangre, decir que no tiene esa conducta de riesgo y eso pone en peligro a otras personas porque puede transmitir un virus o lo que sea, ¿no? Bien, pues la forma de atacar esto es que cada cual pueda expresarse con total normalidad y que esa bolsa simplemente al final se decida si se utiliza o no se utiliza dependiendo de lo que esa persona ha expresado, pero que en cualquier caso la flebotomía pues se realice. Bueno, están... Me has liado. Porque estaba pensando en lo que has dicho ahora, que realmente si la donación tiene que ser solo un acto altruista, tú estás siendo terapéutico en todos los que no están diagnosticados todavía y ya tienen una hemocromatosis. Bueno, y además es que esto del altruismo, incluso, yo pienso que se debería referir a altruismo, digamos, económico. Es decir, que una persona no tenga un beneficio económico por donar. Eso sería la cuestión. Porque, a ver, los bancos de sangre a veces organizan, o sea, te dan una entrada, pues, no sé, para ir a Por Aventura al donar. Esto ha sucedido. O para el Circuit de Cataluña. Esto ha pasado. Es decir, que a veces, bueno, claro, la donación también de alguna manera se tiene que incentivar. Y yo no veo ningún problema en eso. Donde veo el problema es en el dinero, ¿no? Los de la SED, es el argumento que no sea un acto altruista, sino que además sea terapéutico. Sí, a ver, sí en el sentido de que una persona, es que es difícil de entender, pero que en el sentido de que una persona puede engañar en el momento de donar, ¿vale? Imagínate que, no hablemos de dinero, imagínate que una persona da en un banco de sangre simplemente porque puede ir a cualquier hora o en un festivo, en lugar de perder una hora de trabajo que va al hospital. Y que esa persona tiene una conducta de riesgo que puede ponerle en riesgo de tener, por ejemplo, no sé, hepatitis o SIDA o lo que sea, ¿vale? Es posible que esta persona, cuando vaya a donar, pues evite esa pregunta, pues no ponga la verdad para poder donar en ese día festivo, por ejemplo. Entonces, ese es el miedo que tienen ellos, ¿me entiendes? Este es el miedo. Claro, ¿cómo se rompe esto? Pues esto se rompe en que esta persona pueda decir la verdad, pero que igualmente tú le asegures antes que la sangre se la vas a sacar y que solo dependiendo de lo que diga la conservarás o la tirarás. Yo creo que esto se tendría que regular de esta manera. Yo tenía una pregunta para la doctora Butzek, aprovechando que la tenemos aquí y aprovechando que ella nos representa en Europa y preside la Federación de Asociaciones Europeas. Es cómo vería ella la implantación de esta
de la donación de sangre en pacientes con hemocromatosis a nivel generalizado en Europa. Es decir, que fuera una normativa europea, no países sí, países no. ¿Cómo lo ve ella y cuál es su opinión al respecto? Sí, muchísimas gracias. A mí me parece que uno de los puntos es el punto de la donación en el caso de los pacientes con hemocromatosis. Debería definirse muy claramente una regulación, pero por otro lado, la donación de sangre, quizá que las instituciones recojan sangre de aquellos que necesitan sangre. Una cosa es la terapia. Normalmente no se controla la terapia, no en Alemania. Este es el problema que tenemos con la frecuencia de la donación de sangre. Y el otro punto es el receptor. Ya he hablado con uno, profesor de medicina transfusional, si el receptor de sangre tiene anemia y necesita que cada 2 semanas le hagan una transfusión de sangre, por ejemplo, y tiene un alto contenido en hierro, ¿sí? ¿Qué hace este hierro con esta persona? Es un problema en el caso de la sobrecarga de hierro secundaria. O sea que eso también tenemos que controlarlo y hay que tener en cuenta este punto. Pero quizá me parece que debería ser una oportunidad, en el caso de los pacientes con hemocromatosis, acudir a la donación de sangre para poder definir muy claramente las regulaciones respectivas. Quiero que expliques, porque no lo sé y me hace curiosidad, ¿cómo es que te dijiste un día hacer la asociación de hemocromatosis? Yo estaba haciendo la tesis, como tú bien sabes, en el hospital clínico con el doctor Oliva y un día me dijo, anda, pues mira, hay un médico, no te conocía en aquel entonces, hace mucho tiempo, no sé cuándo fue, pues que ha hecho una asociación de pacientes de hemocromatosis. Entonces ya fue cuando, no sé, no me acuerdo ni cómo nos conocimos ni nada de eso, ya ni yo, hacía mucho tiempo. Pero ¿cómo fue que tú te decidiste como médico, ¿no?, a hacer una asociación de pacientes? No sé, has dicho que quieres erradicarla, pero... Bueno, fue una cosa multifactorial. Por un lado, había un profesor, un compañero, un doctor en Sant Pau, cuando yo era residente, pues que tenía mucho interés en el tema del hierro y que encima se llamaba Enric Gimferrer. O sea que la cosa ya iba de hierro, ¿no? Y esta persona tenía mucho interés y entonces pues despertó mi interés por esta enfermedad, que en aquel momento era una enfermedad muy desconocida. Es decir, incluso dentro del ámbito de los hematólogos se conocía poco, ¿eh? Incluso yo recuerdo que una vez me enviaron a un paciente para visitar y el motivo es que tenía la saturación de transferrina muy elevada y yo pensé, ¿y para qué me envían esto? Una saturación, ¿y por qué importancia tendrá? Entonces esta persona pues ya me interesó por el tema. Yo fui al Hospital Esperit Sant, un hospital pequeño cerca de Barcelona, y entonces en este hospital yo tenía interés en hacer investigación en algún tema, pero era difícil hacer investigación en un hospital de estas características. En ese momento aparecieron las mutaciones relacionadas con la hemocromatosis. Y yo pues tenía amistad con una doctora de Sant Pau, que ahora antes ha venido, pero creo que ya se ha ido, que es Montserrat Baget, que es genetista, y que ella fue la primera que puso en España, pues hizo por primera vez estas mutaciones. Entonces yo hablé con ella y pensé, mira, este tema puede ser un tema interesante de investigación. Es un tema nuevo, el de las mutaciones. Bueno, podemos intentar encontrar pacientes que tienen esta enfermedad a partir pues, de las mutaciones, de lo que me explicó el Gimferrer, etcétera. Bien, entonces, pensé también que generar una asociación de pacientes, dado que era una enfermedad tan poco conocida y que si había algún paciente estaría muy disperso, pensé que sería una buena cosa intentar hacer una asociación de pacientes un poco para agruparlos. Entonces empezaba Internet, o sea, Internet estaba empezando en aquel momento. Y por Internet vi
que habían asociaciones de pacientes en otros lugares y entonces entré en contacto con estas asociaciones que me recomendaron hacer la asociación, tal. Entonces, bueno, hicimos una página web, allí un día, pum, hicimos una página web y nos inventamos que teníamos la Asociación de Pacientes con Hemocromatosis y ahí empezó, pues a un paciente por aquí, otro por allá, ¿no? Ya te digo, el interés inicial era la investigación, pero a partir de esto yo fui viendo la problemática que había en otros países. Y la problemática era que los pacientes tardaban muchísimo en diagnosticarlos, el tema de la donación de sangre, que no admitían la donación, o sea, una serie de otras cuestiones. Y entonces yo pensé que esto tenía una dimensión social y que también sería bueno, como médico, entrar en esa dimensión social, ¿no? Y ahí es donde empezó a germinar la idea de atacar una enfermedad por todos los flancos, ¿no? Y después aprendí una cosa. Y es que cuando uno, por el motivo que sea, crea una asociación de pacientes, después esto es irreversible. Claro. Aunque en otro momento de tu vida a lo mejor digas, bueno, yo ahora quiero dedicarme a otra cosa y esto de la hemocromatosis ya no me interesa. Ya no puedes, porque claro, has creado una cosa que ya tiene vida propia y que te va hasta en algunos aspectos organizando la vida, ¿eh? O sea, y tú ya estás en ese carro. Y bueno, y entonces al final dices, bueno, aquí lo que hay que hacer es la mejor forma de intentar gestionarlo, ¿no? Para que todo el mundo, pues bueno, encuentre un poquito lo que busca, ¿no? Pero realmente, al principio que empiezas a hacer esto, yo creo que no sabes muy bien, ¿no? ¿Por qué lo haces? Y para mí tenía importancia, bueno, hay una historia en mi familia que es un poco así, pero mi abuela me explicó una vez que durante la guerra, pues en su barrio, en Poble Sec, pues había muchísimo tifus en el sentido de diarreas, no de tifus exantemático, sino diarreas, mucho tifus. ¿Cuál era el motivo? Pues que debido, supongo, a la guerra, a lo que sea, pues el sistema de alcantarillado pues no era correcto y se mezclaban las aguas fecales con el agua de beber. Y claro, la gente pues iba cogiendo infecciones continuamente. Y me explicó mi abuela que esa situación cambió gracias a un médico que se metió en este tema, o sea, fue a hablar con los que entonces, digamos, mandaban, que tal, y el hombre luchó con esto hasta que al final, pues realmente lo consiguió. Entonces, esta historia, pues, que me contaba mi abuela, me hizo ver que un médico tiene que ser mucho más que una persona que receta, que tal. Un médico tiene muchas dimensiones. Y lo bonito de la medicina es intentar abarcarlas todas las que sean posibles, ¿no? Supongo que entre esto, lo otro, pues bueno, fue germinando esta cuestión de intentar abarcar lo posible, claro, en una patología, porque en más pues ya no puede ser, ¿no? ¿Más cuestiones? Un par de comentarios solamente. Uno para Bárbara. Cuando dices que quizá hay un riesgo de exceso de hierro si se hace una transfusión repetida de sangre de un paciente de hemocromatosis. Yo no creo que eso sea cierto, porque el contenido de hierro en la unidad de sangre que procede de un paciente de hemocromatosis es similar a una persona normal. La cantidad de hierro dentro de los hematíes no es distinto, y cuando hablamos de un aumento de hierro estamos hablando de una cantidad muy pequeña de hierro en el suero, pero no en la sangre. Por lo tanto, no creo que haya ningún riesgo de estos pacientes con alta carga férrica. La sangre en sí no está sobrecargada. Esto es importante. El siguiente comentario quizá coincide con lo que tú has dicho, Albert. A mí me parece que es muy importante como médicos coger esta dimensión de paciente y asociación de pacientes. Me doy cuenta que cuando hablamos con médicos jóvenes que quieren entrar en el mundo de la academia, el problema con el portador es evidentemente hacer una buena exploración clínica, pero también publicar, tener un PhD y una publicación científica, pero no podemos olvidar esta dimensión del paciente. Y como tú has dicho, encargarse de la enfermedad no consiste solamente en publicar y ser un buen clínico, sino también tener en cuenta esta dimensión de hablar, intercambiar información con el paciente y participar en esta acción. Pero no es tan obvio en el caso de estos pacientes más jóvenes o médicos jóvenes, y hay que persuadirles de que esa es la buena manera de hacer medicina y tener una visión global de la enfermedad.
y no solamente un deseo científico de publicar en el New England Journal of Medicine. Sí, pero en todo el mundo el currículum del médico básicamente se basa en las publicaciones, no en otros aspectos o en otras dimensiones. Y hay médicos buenísimos que no publican nada. ¿No? Bueno, ya llega la clausura. Tenemos dos personas que nos van a hacer la clausura, que es el doctor Enric Argelagués, que es el director gerente del Banc de Sang y Teixits, que yo pienso que, aparte de clausurar, quizá pues pueda aportarnos alguna otra cuestión después de todo lo que hemos hablado, que evidentemente pues será muy, muy interesante. Y después, bueno, María Ángeles Ruiz, que es vicepresidenta segunda de la asociación, y bueno, que ya procederá, digamos, a cerrar completamente este acto. Antes de dejar la palabra, sí que querría agradecer profundamente, aparte de la asistencia de todo el mundo, de los ponentes, etcétera, que yo pienso que han estado magníficos. Yo quiero agradecer primero al Departamento de Salud, pues que nos haya permitido estar aquí, porque para nosotros simbólicamente es muy importante, nos hace parecer un poco más importantes, la verdad. Nos sentimos bien acogidos y en este sentido, pues yo creo que hoy es un día histórico y yo al menos lo siento así y pienso que todos en la Junta lo sentimos así. Después, quiero agradecer muchísimo al Hospital del Esperit Sant, que durante todos estos años nos ha ayudado muchísimo de muchas formas, desde dejándonos aulas, incluso el gerente pues viene a las reuniones de la asociación, la persona que se dedica a comunicación y que evidentemente trabaja para el Esperit Sant nos ayuda en la comunicación de los actos, etcétera. O sea que es un activo más, es como si fuera una parte más de la asociación. Bueno, se fundó allí, ¿no?, la asociación y tal, o sea que siempre nos ha ayudado y nos continúa ayudando. Y quiero hoy agradecer muy especialmente al laboratorio Labco y también a Siemens, que nos han dado dinerito para poder hacer esto. Y lo agradezco sobre todo porque no nos lo ha dado nadie más. Bueno, la crisis es la crisis, de acuerdo, pero en fin, a nosotros realmente nos cuesta mucho porque todo lo hemos de sacar de los 50 euros de cuota anual que tienen los socios y como tampoco somos tantos socios, pues cuesta el poder hacer cosas. Entonces, para mí resulta especialmente curioso que dos laboratorios, ¿no?, que se dedican al diagnóstico y que, si os digo la verdad, poco tienen que ver con la hemocromatosis, hay otros laboratorios farmacéuticos que tienen que ver bastante más, hayan sido los que al final, pues bueno, nos han ayudado a poder hacer este acto, que de alguna manera no nos arruinemos, porque además, claro, pensad una cosa, nosotros normalmente cuando hacemos reuniones científicas y tal no hay traducción simultánea, por ejemplo, pero nos ha parecido que hacer un acto invitando a los asociados y por tanto pacientes y personas pues de todo tipo a un acto que intervienen dos personas que van a hablar en inglés sin traducción simultánea, pues esto no puede ser. Entonces pues nos hemos tenido que gastar el dinero en esto. Nos lo hemos gastado también en grabar todo en vídeo porque queremos colgarlo en la web, porque tenemos muchas visitas, no solo de España, sino de toda Latinoamérica. Entonces, este motivo ha sido por el que lo hemos hecho todo también en castellano, en una localización que es muy catalana, como podéis entender. Esto también demuestra muchas cosas. Pero bueno, no vamos ahora a entrar en ese tema. Pero sí que es verdad pues que, claro, grabarlo en vídeo también nos ha costado pues un dinero, ¿no? Por tanto, yo agradezco mucho, mucho, mucho a estas dos entidades pues que se hayan prestado a ayudarnos en este sentido. Y ahora ya sí que, de verdad, que ya no digo nada más. Me despido de vosotros, y Enric Argelagués y Ángel Ruiz. Bueno, ante todo, decir que ir detrás de Albert es un poco difícil porque le gusta mucho comunicar y creo que él ya ha expresado parte de lo que seguramente repetiremos y volveremos a expresar. Yo, antes de cerrar el acto, me gustaría pues, que el doctor Argelagués, que está aquí, pues, pudiera un poco hablar, ¿no? Primero,
agradecerle que esté aquí. Yo creo que es un gran gesto que él esté aquí, que haya querido venir y haya querido además participar en el cierre de la jornada. Antes ha salido en algunas de las presentaciones que tanto los médicos como los pacientes tenían que tener 3 características, que eran la actitud, la aptitud y los conocimientos. Y yo creo que en este caso le tenemos que reconocer al doctor Argelagués que los ha tenido. Y por tanto es un gran placer tenerlo aquí, agradecerle que nos haya escuchado, que nos haya entendido y que podamos estar donde estamos. Gracias. Bueno, uno va a los sitios donde se siente a gusto y sobre todo encuentra unas ciertas afinidades. Digamos que con la Asociación Española de Hemocromatosis hemos compartido un camino que ha acabado en el Parlamento de Cataluña, con una propuesta al Parlamento español. Y aquí hemos sido actores junto con vosotros porque hemos entendido. Evidentemente, voy a dedicar después 2 minutos a hablar de la donación de sangre porque por alusiones he visto que es el tema, digamos, principal, ¿no? Pero, en primer lugar, cuando ocurren estas cosas, parece que los astros se conjugan, es porque hay algo, quiere decir que hay unas diferentes sensibilidades que hacen que esto sea posible, que estos pequeños milagros sean posibles. Por ejemplo, esto sería impensable si no hubiera un Consell Consultiu de Pacients. Y ha sido en el seno de este Consejo Consultivo que hemos encontrado esta respuesta. O no hubiese sido posible si la Asociación Española de Hemocromatosis no hubiera estado y no hubiera llevado la iniciativa que ha tenido. Y tampoco hubiera sido posible si el doctor no sé qué, en vez del doctor no sé cuántos, pues hubiera estado en el banco de sangre o en el... ¿no? Y hemos visto, y tú en tu intervención nos has comentado, en una historia de aquellas de muchos y muchos años, ¿no? Cómo se advertía que la misma sociedad, la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, emitía unas cartas a otras dependiendo del talante de las personas, porque además de las organizaciones están las personas. Y no quiero dejarme en ningún caso la iniciativa parlamentaria que ha hecho posible todo esto. Per tant, moltes gràcies. Perquè si no, no hagués estat possible. Se hubiera quedado en el camino. Nos falta un poco en el camino. Esperemos que esta unanimidad de los grupos políticos que hemos tenido en el Parlamento de Cataluña se repita en el Parlamento de Madrid, porque quiere decir que esto es una cuestión absolutamente técnica, ¿no? Y no ha de ser política, pero se ha tenido de encauzar por esta vía. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Bueno, nos pasan estas cosas porque yo creo que tenemos determinadas inercias, determinados paradigmas. Tú nos decías que hace 20 años, hace 25 años, un médico le respondía a un paciente: usted es vieja y gorda y por tanto no ha de tomar leche. Pero ahora es imposible esto. Y seguramente cuando lo hizo, en aquel momento incluso estaba, quizá en tu caso no, porque eras un médico joven, pero en la sociedad, ¿no? Como una actitud paternalista, ¿no? Que al final acaba riñendo. Afortunadamente, esto ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado porque os voy a poner un ejemplo.
Yo tengo una colaboradora, de las muchísimas que conozco, pues hace 4 semanas, no es médico, hace 4 semanas me vino y digo, oye Enrique, me han diagnosticado una neo de mama. Ha salido, tal. Bueno, fue a hacerse al Hospital de las Exploraciones, la anatomía patológica y tal. Te traeré los resultados. Estupendo. Pero yo de neo de mama conozco más bien poco, pero bueno, aquello que uno es hematólogo y la hemato-oncología y todo esto, pues... Pero lo primero que hice es consultar. Y cuando me vino pues marcadores, tal. ¿Sabía más ella que yo? Es que pasa una cosa. Los enfermos se informan. La sociedad ha evolucionado para bien, pero con progresión geométrica. Y aún lo va a ser más. Y por tanto, una de las cosas que planteo, primero que me dio un baño absolutamente del carcinoma in situ. Y por tanto esto ya in situ quiere decir que se queda allí de momento, ¿no? Y eso ya nos da pues una tranquilidad, ¿no? Pero lo segundo que me pregunto, por esos temas sociales, ¿no? De la reinserción, de cómo se viven, de las experiencias. Y hay asociaciones de cáncer de mama. Absolutamente. Hacemos un congreso en San Pablo, que presido el Hospital de San Pablo, que es el día 6, con aspectos sociales del cáncer de mama. Toda la mañana. No tanto el fármaco tal o el fármaco cual, ¿no? El paciente es un paciente cada vez más experto. ¿Y quién mejor para llevar y conllevar la enfermedad y compartir la enfermedad que un paciente experto con otros pacientes que también son expertos, ¿no? Yo creo que esto yo siempre lo veo como una ayuda, ¿no? No es lo mismo que tú en la consulta tengas a pacientes poco informados, ¿no? Que tengas pacientes inquietos, que seguramente requieren mucho más esfuerzo a la hora de explicar, a la hora de responder sus dudas, pero que también, seguro, que van a entender mucho mejor que nosotros y nos van a aportar y vamos a tener no solamente los fármacos, sino el mismo paciente delante de la enfermedad, ¿no? Y por tanto yo creo que esto es importante, ¿no? Hombre, tenemos una ley general de sanidad que habla de universalidad y habla de equidad del sistema. Yo creo que esto es muy importante. Y habla de ciudadanos. Hemos hablado de asociaciones de pacientes y de lo importante que es, pero también de que el paciente es ciudadano y que por tanto tiene todos los derechos. Y digo, oiga, ¿por qué no puedo dar sangre? Y digo, no, porque aquí dice que cada 4, bueno, ¿y por qué no cada 5 o cada 6 si la hemoglobina tal, está bien, ¿no? Ah, no, porque es cada 4, porque los sistemas informáticos no sé qué, ¿y por qué en Estados Unidos pueden dar a los 17 y aquí no? Pues por una cuestión absolutamente legal, pero fisiológicamente podrían dar. Claro, tú has hablado de situaciones excepcionales. Dices, a lo mejor alguna vez hemos permitido que las personas de 17 años, sobre todo con grupos raros, etcétera, puedan dar. A mí me ha parecido muy interesante, no sé quién ha hecho un comentario del público, que evidentemente podamos hacer estos cambios legislativos, la gente, los enfermos de hemocromatosis puedan donar con la frecuencia que se requiera, pero es evidente que para separar un acto terapéutico de un acto altruista, porque una parte sí que tiene terapéutico, y precisamente para evitar todas
digamos, estos conflictos de intereses que pueden haber, hay que establecer en los bancos de sangre un doble circuito. Y cuando se haya acabado de donar la sangre, digo, oiga, esta sangre usted la quiere para enfermos o la quiere que la utilicemos, porque también se puede utilizar para reactivos, para tal, o simplemente que la tiremos. Entonces, con la libertad se demuestra el altruismo. Porque está claro, con el ejemplo de domingo o de sábado, ¿no? Si estoy en un banco de sangre sé que no voy a tener ninguna traba burocrática, que voy a pasar rápido, que no voy a tener que entrar en el hospital de día de tal hospital para que me hagan una simple sangría terapéutica, y sobre todo, que mi sangre se pueda aprovechar, ¿no? Y que por tanto la puedo dar. Yo creo que cambiando la organización, primero cambiando la ley, para hacerla, y después cambiando la organización. Y después, otra de las cosas que hemos de hacer todos es ser muy insistentes con todo el mundo y a todo nivel. ¿Por qué? Porque además de las organizaciones están las personas, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de que hemos alineado, pues, los astros en un momento determinado. Y por tanto, yo estoy absolutamente esperanzado con este cambio, creo que es sustantivo, que hemos dado. Y si hay que ir a un parlamento, se va. Y si hay que ir a otro parlamento, se va. No pasa absolutamente nada. Para eso están los parlamentos. También para eso están, ¿no? Evidentemente, el Parlamento, pues seguramente va a acoger a algunos expertos. Los expertos van a comentar a la SEDS o a la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. Nos tendremos de seguir repartiendo la faena, porque evidentemente los expertos van a informar y no pueden informar con los viejos paradigmas. Hay cuestiones muy importantes de orden ético que necesita que estas personas sean absolutamente informadas, por tanto por la asociación como por el propio banco de sangre, ¿no? Que ahora seremos los actores. Únicamente me queda felicitarles por las jornadas. Los que habéis venido de fuera, pues ya podéis ver que la ciudad está magnífica, brilla el sol, nos da luz para muchas cosas. Luz también para ponernos de acuerdo, y un consejo: hoy habéis trabajado mucho con la hemocromatosis, pero si os quedáis el fin de semana en Barcelona, aprovechad el día, porque la ciudad vale la pena y es una ciudad absolutamente acogedora, donde nadie tiene ningún problema. Esto a veces nos pasa con la política, como con el desconocimiento, etcétera, etcétera, la utilización. Nadie tiene ningún problema con ningún idioma. Por tanto, en todo caso, yo lo tengo un poco con el inglés, sí, pero poca cosa más. Bienvenidos y un abrazo a todos. Bueno, después de estas palabras tan positivas y tan esperanzadoras, creo que es un buen final. También es bueno que el doctor Argelgués nos dé trabajo. Estamos encantados que nos diga que vamos a trabajar más y que vamos a continuar este camino. Yo creo que para todos los que están aquí es una buena noticia, son unas palabras muy positivas, y yo veo algunas caras, y sobre todo de pacientes, que van diciendo que sí. Por tanto, creo que estamos en el buen camino. Bueno, es una pena, pero esto va a llegar al final y llega el momento de concluir estas jornadas. Yo, antes de concluirlas, sí que quería repetir o reiterar las gracias al Departamento de Salud, no solamente por la sala de actos, no solamente por las instalaciones, sino sobre todo por su Consell Consultiu de Pacients,
porque nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en poder conseguir el objetivo y también nos ha ayudado a poder organizar esta jornada. Y por tanto, se puede repetir 1 o 2 veces, pero hay que hacerlo. Gracias. Aparte del Consell Consultivo, yo creo que esta jornada, para mí, yo creo que van a ser un éxito, y parte de este éxito ha sido poder contar con el profesor Brissot. Hay que darle las gracias por su disponibilidad, por estar aquí, por hacer una presentación científica y a la vez accesible. Creo que él es experto en poder comunicar lo difícil fácil. Es decir, lo que nos parece complicado cuando lo explica él nos parece facilísimo. Y bueno, le queremos dar las gracias. Es un honor y es un lujo tenerlo aquí con nosotros. También quería dar las gracias a la doctora Roser Vallès, porque nos ha explicado lo que es el Consell Consultivo de Pacientes. A veces es difícil hacer cosas nuevas. Normalmente modificamos sobre lo que ya tenemos, ¿no? Vamos arreglando. Yo creo que el Consell Consultivo de Pacientes es una cosa nueva. Y por tanto está bien que la explique, porque cada vez, yo la he escuchado 2 veces y cada vez vas entendiendo más, ¿no?, qué significa. Realmente es una cosa difícil de entender fuera de aquí porque no existe, ¿no? Y bueno, para nosotros creemos que es positivo realmente que lo que es la administración de salud tenga en cuenta de una manera tan directa a los pacientes. Es decir, están ahí directamente y creo que incluso el conseller, ¿no?, va a escucharles. En fin, creo... preside este consejo, eso es mucho, es decir, el Conseller de Salud preside el Consell Consultivo de Pacientes. Bueno, realmente felicitamos al departamento por esta cosa nueva, realmente nueva. Y le damos las gracias por venir, por explicárnosla y por estar aquí. Dolors Navarro, creo que no está, no la veo ahora, pero bueno, también agradecerle que nos haya explicado su dilatada experiencia en el trato con pacientes, en su foro catalán, español, europeo. Realmente es otra visión, es cómo juntarnos todos, cómo llevar esto a Europa, cómo tirar y por dónde tirar. También le agradecemos su presencia. Es una persona que ha trabajado mucho con asociaciones de pacientes y realmente se conoce lo que habla. La doctora Butzek, darle las gracias también por su disponibilidad en estar aquí. Nos ha explicado qué se está haciendo en Europa, cuáles son los caminos, las vías, y creo que tenemos que entender que Europa está aquí. Es decir, no está allí Europa y nosotros aquí, ¿no? Somos una misma cosa y a veces no la creemos, ¿no? Pensamos que somos aquí y lo otro, sí, están allí, ¿no? Gracias, doctora Butzek. Y bueno, creo que ya le he agradecido al doctor Argelès y agradecerles, por supuesto, a todos ustedes que estén aquí, porque si no, no tendría sentido nada de esto. Entonces, agradecerles su presencia y con esto pues doy por finalizada la jornada. Me parece que la doctora... ¿Hacemos una foto? Pues... perfecto. Damos por finalizada la jornada y si queréis venir todos o nos hacemos una foto. Gracias. Aquí o grabando.